algo que tiende a 6 por algo que tiende a 1 es igual a 6. ¿Hace falta demostrar la propiedad para resolver el ejercicio? No. ¿Hace falta hacer esto? Sí, esto hay que hacerlo. ¿Sí? Tiene que ser un cálculo auxiliar o un cálculo, puede no ser auxiliar, donde explicitan que es U, calculan el límite de U bajo estas condiciones, las iniciales, les da un número y luego plantean el límite cuando U tiende a ese número de lo que te quedó en la función compuesta. ¿Sí? Buena pregunta, Micaela. Ahora voy con eso. Jonathan dice que se quedó acá. Bueno, igual no quiero que le dediquemos mucho tiempo a esto, ¿sí? Porque es un ejercicio nomás. Es uno de los miles de casos. Cualquier cosa después lo leen más a detalle en los libros y practican. Van a ver que ni siquiera hay muchos ejercicios en la guía y en los parciales tampoco es que suela aparecer. Justo el cuatri pasado apareció esto que está acá, que tenían que saber aplicar esto para otro ejercicio. Así que decidí hacerlo como para que lo tuviéramos en cuenta, ¿sí? Esta propiedad es importante. Pero bueno, después lo practican. La idea es que uno identifica una función que se repite adentro de la función compuesta y fuera de la función compuesta. A eso le dice U. Una vez que lo encontró, plantea el límite cuando x y tienden a lo original, ¿sí? Este límite es igual al original, de la función U, y eso te da un número. Por último, planteamos el límite cuando U tiende a ese número de el seno de, y ahora reemplazamos U por, digamos, la expresión de U por la variable U. Y eso nos permite resolver, y utilizando esta propiedad, llegar a que eso vale 1, y entonces el límite vale 1. ¿Sí? La pregunta de Micaela es muy buena, y es de alguna, ella no lo puso en estos términos, pero yo lo voy a poner en estos términos, y es si este es un método de demostrar o un método de falsar. Si fuera un método de falsar, nosotros acá habíamos llegado a un resultado preliminar. ¿Qué nos diría esta información? Que el límite en caso de existir vale 1, pero no sabríamos mucho más porque no sabemos si existe o no existe. ¿Sí? Ahora bien, esto no es un método de caminos. Si se fijan en el mapa, función compuesta está en la parte de métodos de demostración. ¿Sí? Sí, el resultado final es 6, Paloma, fíjate, 6 por 1, 6, pero el límite, digamos, el preliminar este que usamos antes vale 1. ¿Sí? Porque estamos haciendo solamente esta parte, que solamente es un cálculo auxiliar. Este método es un método de demostración, ¿sí? No es un método de caminos, lo cual quiere decir que el resultado al que llegamos, al resultado final, ¿sí? Que llegamos, es el valor del límite y hemos demostrado su existencia. ¿Sí? Eso es el resultado y punto. No hace falta hacer ningún otro camino para intentar falsarlo ni nada por el estilo. Y eso ustedes lo ven en el mapa, identificando que este método de función compuesta está en la parte de demostrar. Listo, llegamos a un resultado, punto final. ¿Ok? Bueno, cerramos con este ejercicio, ¿sí? Y vamos a avanzar. Vamos a avanzar. El mapa lo encuentran Ariel en la nota de clase de límites que está en el sitio web, en la solapa material complementario. ¿Sí? No se dejen de engañar por el nombre de la solapa material complementario, para el cuatrimestre que viene la voy a cambiar, porque no, ese material es tan obligatorio como la bibliografía obligatoria, en el sentido de que podés no leerla, pero si no la lees no vas a entender. ¿Sí? El material complementario cumple esa función también. ¿Sí? O sea, leer el material complementario yo creo que les facilita muchísimo la comprensión de estas clases, porque lo hice yo con lo mismo que digo en estas clases. Entonces, aprovechenlo, yo me apoyo mucho en ese material. ¿Sí? Voy a borrar acá y vamos a avanzar con lo que nos quedó pendiente en la clase pasada, el ejercicio 1O. ¿Sí? El 1O. Bien. El ejercicio 1O dice, límite. Cuando x y
tiende al 0, 0 de x cuadrado y cuadrado sobre x a la 10 más y a la 5 raíz. Bien. Primero, una cuestión de notación que es súper relevante y que en análisis 1 lo usaron un montón, pero que está bueno refrescar. Y a la 5 y la raíz de todo eso es lo mismo que y a la 5 medios. ¿Cómo saber esto? Bueno, porque, no sé, z a la, la raíz de z es igual a z a la 1 medio. Esto está repasado en un videito que le subí de repaso, que sería como la clase 0, ¿sí? De la materia, que dura 20 minutitos, donde hago un breve repaso de estas cosas, ¿sí? Y entonces, si la raíz de z se puede expresar como z a la 1 medio, bueno, y a la 5 es 5 medios, ¿sí? Bien, entonces esto para que lo tengamos en cuenta. Tenemos esto que está acá. ¿Se puede hacer alguna cuestión algebraica? Era el primer paso. Eso es lo que uno se debería preguntar. Bueno, para eso, disculpen, le voy a abrir la puerta a mi gato. Ahí está, que se quería ir. Perdón. Uno podría pensar en... Ah, buenísimo, ahí pasaron la nota de clase. Gracias, Horacio. Pensar hacer algún método algebraico. Y uno quizás diría, bueno, se puede hacer factor común, ¿no? Porque arriba los tengo multiplicando, y entonces podría probar a hacer factor común x cuadrado, pero no voy a poder porque acá hay x cuadrado solo en uno de los términos, ¿no? Y en análisis 1 se hacía algo de hacer factor común y en el otro término poner la variable dividiendo, cosa que no estuviera rompiendo la ecuación o la igualdad o la estructura. Pero en ese caso tampoco llegaríamos a nada. Entonces, si descartamos eso y no hay ningún acotado que tenga una forma parecida y no hay ninguna función compuesta, ¿sí? Porque no se repite nada, ¿se acuerdan de eso que habíamos dicho? Podríamos probar por sucesivos, les propongo que lo dejemos de lado para no perder mucho tiempo. Probemos con radiales, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, si yo planteo y igual mx, tengo el límite cuando x tiende a 0, ¿sí? De x cuadrado, m cuadrado, x cuadrado, ¿sí? Sobre x a la 10 más mx a la 5 y la raíz de esto, ¿no? Bueno, voy a reexpresar, no sabemos que no existe el límite doble, no tenemos ni idea todavía, no hicimos nada. ¿Sí? Estamos probando a ver si en una de esas no existe. Tenemos el límite cuando x tiende a 0, ¿sí? De arriba tengo x a la cuarta, m al cuadrado, estoy agrupando las x, y abajo tengo x a la 10 más m a las 5 medios, x a la 5 medios. ¿Sí? Radiales es el método este que habíamos dicho de igualar y a m de x, Valentina. No sé si estuviste la clase pasada o si la pudiste ver por YouTube, pero si sos de la noche y no pudiste estar presente, recordá que podés ver las clases por YouTube y ahí en el último caso que vimos es el método de límites radiales, que consiste en acercarse al punto de análisis a través de las infinitas rectas que pasan por ese punto. ¿Sí? Bueno, a ver, ¿y qué podemos hacer acá? ¿Sí? Podríamos, por ejemplo, hacer factor común acá abajo, 5 medios, ¿sí? ¿Podríamos hacer eso? Entonces, ¿cómo me quedaría? El límite, cuando x tiende a 0, arriba yo quiero tener x a la 4, m cuadrado, igual que antes, y abajo decía, yo quiero tener 5
medios por... En medios, 10 sería 20 medios. Entonces, menos 5 medios, esto es x a la 15 medios. 15 medios. ¿Sí? Más m a la 5 medios. ¿Sí? Y tenemos eso que está ahí. Bien. ¿Qué pasa? Esto se me cancela con alguna x de acá, ¿no? Las puedo restar. Y entonces lo que me queda es el límite cuando x tiende a 0 de 8 medios menos 5 medios es x a la 3 medios. ¿Sí? Por m cuadrado sobre esta x a la 5 medios se me fue y tengo x a la 15 medios más m a la 5 medios. No se puede ver, voy a ver si lo acerco un poco. Ahí se ve Facundo o el resto, a ver si me pueden confirmar. Sí, genial. Bueno. Llegamos acá. Tenemos que hacer en la última igualdad. Ok, teníamos 5 medios acá, que le habíamos hecho factor común. Y acá tengo x a la 4. X a la 4 es lo mismo que x a la 8 medios. ¿Por qué lo expreso en medios? Porque lo quiero restar con esto. Hago cociente de potencias de igual base, los exponentes se restan. Y entonces tengo x a la 8 medios menos 5 medios. Y eso da 3 medios. ¿Sí? Es una forma de cancelar la x que tenía habiendo hecho factor común. Yo hice factor común x a la 5 medios porque me estaba molestando un poco acá. ¿Se ve? Esto acá arriba es un 5. Esto, creo que ya lo vieron, pero por las dudas. Esto era 5. ¿Sí? Bueno, y entonces me quedó esta expresión que tengo acá. Y yo logré sacarme de encima esto que había hecho factor común. Y entonces digo, bueno, esto sigue siendo una indeterminación. Los términos dicen límite cuando x tiende a 0 de x a la 3 medios por m al cuadrado sobre x a la 15 medios más m a la 5 medios. ¿Sí? Lo acerco, no van a ver ahí lo de arriba, pero por lo menos pueden ver esta parte. ¿Sí? Ahora lo vuelvo a tirar para atrás. Lo que me tengo que preguntar es si esto es una indeterminación. Y entonces tengo que lo de arriba tiende a 0, pero lo de abajo, esto tiende a 0, pero esto no. ¿No? O sea, acá esto es 0, esto tiende a 0. Esto que está acá también tiende a 0. Y entonces, este límite, ¿a qué es igual? Si yo tengo 0 sobre un número, ¿esto es una indeterminación? La respuesta es que no. Y entonces el resultado es 0. Bien. Es importante, a ver si se entendió hasta acá, pero lo más importante es qué conclusión sacamos de esto. ¿Sí? Nosotros probamos por un límite radial, es decir, un límite que no permite demostrar, era solo para falsar, ¿sí? Y llegamos a que por cualquier m, dado cualquier m, el resultado de esto es 0. No depende de m. ¿Sí? Yo quería hacer esto para mostrarles, en primer lugar, cómo nos queda algo cuando al final no depende de m. ¿Sí? Nos queda así. No importa por qué recta vayas exactamente, Mauro, límite 0. Y entonces, ¿qué sé yo de acá? Yo sé que si el límite existe, vale 0. Pero no sé si el límite existe o no. Si no lo falseé. Esto sí es información, y es información valiosa. Si yo sé que si existe vale 0. ¿Por qué? Porque si existiera, pero valiera 1, yo acá hice por un determinado camino y me dio 0. Entonces eso es una contradicción, ¿no? No puede existir y que por un camino me valga 1, pero por otro me valga 0, por ejemplo. Entonces sería que no estaría cumpliendo la unicidad y por lo tanto el límite no existe. La única manera de que exista es que valga 0. ¿Sí? Solo puede existir valiendo 0. Pero no sé si existe o no. Entonces no terminé acá. Tendría que demostrar todavía que existe, o a lo sumo demostrar que no existe, y que por este camino vale 0,
y por otro camino vale otra cosa. ¿Se entiende esa lógica fundamental? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es probar por otro camino, un camino que no sea los radiales. Y hasta ahora en el mapita ya hicimos álgebra, infinitésimo por acotado, hicimos función compuesta, sucesivos radiales. Lo que nos queda es el último paso que tenemos ahí, que es el de otros caminos polinómicos, ¿sí? Otros polinómicos. Voy a borrar esto que está acá, primero lo voy a tirar un poco para atrás. Ahí está. Y vamos a hacer otros caminos polinómicos. ¿Sí? Lo que queremos cuando hacemos otros caminos polinómicos, tenemos dos opciones. ¿Sí? La primera, el primer método, y eso lo van a ver en la nota de clase, una opción es llevar el numerador al denominador. ¿Sí? La otra opción, estos son opciones, ¿sí? Son opciones, no son pasos, ¿sí? Es una o la otra. La otra opción es igualar numerador y denominador. ¿Qué significaría el primer paso, que es el que vamos a hacer, la primera opción, que es la de llevar el numerador al denominador? Si quieren, háganse una estrellita y pónganse llevar es igual a igualar los exponentes. ¿Sí? Lo que queremos es que el exponente de lo que tengo abajo sea igual al exponente de lo que tengo arriba. ¿Sí? ¿Por qué quiero hacer eso? Porque yo recién hice factor común, ¿recuerdan? Miren ahí en sus hojas. Hice factor común x a la 5 medios. Y el problema que tuve es que me quedó arriba una x, ¿no? Y esa x tendía a 0, y entonces me terminó como anulando todo el término y diciendo que tendiera a 0. Si yo lograra encontrar, no sé si existe, pero en caso de que existiera, ¿sí? Si yo lograra encontrar un camino polinómico que hiciera que se me igualaran los exponentes arriba y abajo, yo al hacer factor común se me cancelarían y entonces arriba no me quedaría ningún 0. ¿Se ve? Y si arriba no me queda ningún 0, entonces voy a llegar a un resultado que no es 0. Yo todavía no sé si existe, pero esa es un poco la intuición detrás de este camino. Estamos aspirando a encontrar un camino polinómico que me iguale los exponentes para que se me cancelen y me termine dando otra cosa. Creo que es un poco lo que repetí recién, Tobías, pero estamos aspirando, decía yo, a encontrar un camino polinómico que iguale el numerador con el denominador. De manera que, los exponentes, ¿sí? De manera que yo cuando les hago, lo voy a hacer para este lado si lo ven, factor común, ¿sí? Se me cancelen. Los dos se me cancelen, tanto arriba como abajo, no como recién, que cuando yo hice factor común se me canceló el de abajo, pero el de arriba me quedó multiplicando, y me hizo que se me anulara todo y que me diera 0. Yo quiero que el de arriba se me cancele. Quiero encontrar un camino, un valor de x para reemplazar en y, que haga que se me cancelen arriba y abajo. ¿Sí? Esto no es del todo fácil de ver, pero podríamos pensar, bueno, ¿qué pasa si yo pruebo el camino y igual x cuadrado? ¿Sí? Arriba me va a quedar x cuadrado por x cuadrado al cuadrado, es decir, me va a quedar x cuadrado por x a la 4, es decir, me va a quedar x a la 6, arriba, x a la 6. Entonces yo debería poder sacar de acá al menos x a la 6 para que se me cancelen. ¿Sí? Si yo reemplazo acá, el x cuadrado se me va a hacer x a la 10. Y la raíz de x a la 10 es x a la 5. X a la 5 es menor a x a la 6, entonces todavía no llegué. ¿Se ve? Todavía no llegué a igualar numerador y denominador.
yo sé que lo estoy haciendo muy en el aire porque no quiero perder mucho tiempo, pero si quieren pueden probarlo, ¿sí? Pero van a probar por acá y no van a poder cancelar, ¿sí? Y van a probar con y igual x a la 3 y no van a poder. Y van a llegar, como dice Rosario, perfecto, a y igual x a la 4, y igual x a la 4, y fíjense lo que pasa. Fíjense lo que pasa, vamos a hacer. Esto sería el límite cuando x tiende a 0, ¿sí? De x a la 2, lo voy a hacer más grande, perdonen. X a la 2 por x a la 4, todo esto a la 2, sobre x a la 10 más x a la 4. Todo esto a la 5 y a todo esto la raíz. ¿Sí? Arriba, esto es x a la 4 por 2, es x a la 8. ¿Sí? ¿En qué te basás para decidir usar el x a la 4? Bueno, podés no basarte en nada, Diego, y podés probar. ¿Sí? Probás con x a la 2, no te da. Probás con x a la 3, no te da. Y yo les decía, fíjense qué pasa cuando llegan a x a la 4. ¿Sí? Pero la intuición es decir, bueno, ¿qué número tengo que poner acá para que me pase lo siguiente? Lo que vamos a ver ahora. Cuando lo vean, prometo que se va a entender un poco mejor. Resolvamos esto con propiedades de exponentes. ¿Sí? 4 por 2 es 8. Y le sumo a esto 2. O lo voy a hacer por pasos. Vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0 de x a la 2 por x a la 8. Esto tenemos arriba. Y abajo tenemos x a la 10 más x a la 4 por 5. ¿Sí? Esto es la raíz de x a la 20. ¿Se ve? ¿Qué dice dentro de la raíz? X a la 4 a la 5. X a la 4 a la 5, decía. Perfecto. ¿Esto qué es igual? Al límite, cuando x tiende a 0, de x a la 10 sobre x a la 10 más x a la 10. ¿Ven lo que pasó? Porque la raíz de x a la 20, ¿sí? Es x a la 10. Es lo mismo que x a la 20 medios. ¿Sí? Y entonces yo acá puedo hacer factor común. Me queda el límite cuando x, lo ponemos acá, cuando x tiende a 0, de x a la 10 sobre x a la 10 por 1 más 1. ¿Sí? También podían sumar esto y les daba 2. ¿Sí? Y entonces esto se me cancela. Esto se me cancela con esto. Y el resultado es un medio. ¿Se ve? Entonces la lógica era, ¿qué exponente le tengo que poner a la x acá? Repitiendo para la pregunta de Diego, ¿sí? ¿Qué exponente tengo que poner acá para que cuando yo resuelvo todo esto, me dé un número que sea igual al de arriba? Igual, yo quería que este 10 fuera igual a este 10 de acá arriba. ¿Sí? Porque si yo hacía eso, iba a poder hacerle factor común y que se me cancelaran para que me diera un número que no fuera 0. Yo lo que quería era sacarme de encima el x a la 10 de arriba, con el cuidado de que x a la 10 también surge del número que yo pongo acá, ¿no? No va a ser lo mismo el 10 si yo pongo acá un 3 que si pongo un 4. Y entonces había un número que hacía que se me igualaran. ¿Sí? No es fácil de ver, es medio una intuición. El segundo método, la segunda opción, la de igualar numerador y denominador, lo vamos a ver más adelante, es bastante más intuitiva. Pero bueno, el punto es que acá llegué a que vale un medio. ¿Sí? Sí, Valentina, perfecto. Cuando reemplaces acá, podrías haber reemplazado x igual y a la 4, o en este caso deberías haber reemplazado x igual raíz cuarta de y y te hubiese dado. ¿Sí? ¿Qué podemos concluir? Porque guarda que acá hicimos un método de caminos, ¿sí? Un método de falsar, es el último de los métodos de falsar, y llegamos a un número, que es un medio. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale el límite? ¿Vale un medio? No. Lo que concluimos acá es que en caso de existir, el límite vale un medio. ¿Sí? Ahora bien, ya habíamos probado con radiales y habíamos dicho que en caso de existir el límite vale 0. Entonces, por un camino, en realidad por infinitos caminos, que son los infinitos lineales, me dio 0, y por el otro camino, que es uno solito, me dio un medio. Ya encontré al menos dos caminos
a través de los cuales el límite es distinto y por lo tanto el límite no existe. Perfecto lo que estuvimos diciendo por ahí. ¿Sí? Como antes me dio 0 y ahora me da un medio, no existe. ¿Sí? Perfecto. Constanza, yo vi por ahí que habías dicho que, me quedó más arriba, pero que no habías entendido. Después me querés repetir bien cuál es la parte que no habías entendido y te la explico, ¿sí? El punto es, podemos encontrar acá caminos de todo tipo. Mientras se cumplen ciertas condiciones, acá podemos poner cualquier cosa, y entonces a través de eso podríamos pensar cómo hacemos para encontrar un camino que me dé distinto a lo que me había dado antes. ¿Sí? Yo venía probé por radial, ponerle que me dio 0, bueno, ¿cómo hago para que me dé distinto de 0? O si probé por radial y me dio 1, bueno, ¿cómo hago para que sea distinto de 1? ¿Sí? Y entonces tengo que hacer este ejercicio un poco creativo de pensar qué pongo acá. ¿Sí? Ese era el punto de este ejercicio. ¿Sí? Vamos a avanzar. Voy a volver a tirar esto para atrás, prometo escribir más grande. Ahí está. Y si en ambos casos me da el mismo número, Ariel, no puedo concluir nada. ¿Sí? Está buena esa pregunta. Imagínense que yo di toda la vuelta, ¿sí? Probé los métodos de demostrar, probé los métodos de falsar, probé polinómicos, y nunca me llega a dar, ahí voy, digo, nunca me llega a dar dos caminos distintos. Bueno, por un lado uno podría pensar que no estoy probando por el camino adecuado, ¿sí? Esa es una opción, que yo este camino tengo que probar otro, y que exista algún otro camino que me falsee el límite. Esa es una opción. La segunda opción es que no exista ese otro camino porque el límite verdaderamente existe y vale 0, o en este caso, o vale 1/2 con el que hubiera llegado acá y todo me dio 1/2. Bueno, en ese caso uno sospecha que el límite existe, no lo sabe, no lo demostramos, pero uno sospecha que el límite existe y que no lo pudimos demostrar al principio, o sea que avanzamos demasiado rápido en la cuestión de, bueno, el álgebra no me sale, no puedo hacer, infinitésimo por acotado acá no hay. O sea, podría pasar que efectivamente haya un infinitésimo y un acotado, y que entonces que nos hayamos salteado, ¿sí? Entonces que el límite exista, tenga un valor, y que si yo pruebo por los caminos, puedo probar infinitos caminos y siempre me va a dar el mismo número. Si el límite verdaderamente existe, yo me puedo probar caminos brutamente, voy a llegar siempre a lo mismo y me voy a quedar en un loop infinito, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo diría, empezar por los métodos de demostrar para asegurarse de que quizás, de no poder resolverlo por ahí, porque si lo puedo resolver por ahí, ni pierdo tiempo con los caminos, lo resuelvo. Pero si no sale nada, bueno, avanzo a los caminos, pruebo sucesivos, pruebo radiales. No se me ocurre nada parabólico, o pruebo por parabólicos, y me da lo mismo que antes, listo, vuelvo a empezar sospechando que yo quizás me equivoqué, ¿sí? Con el cuidado de que quizás no me equivoqué y en realidad, ¿sí? No hay certezas acá, hay que probar. Por eso tiene el mapa, ¿sí? Para seguir probando y seguir probando, ¿sí? En el examen obviamente no pierdan mucho tiempo, ¿sí? Si tienen poco tiempo, bueno, prueban, si no sale hacen otro ejercicio y después vuelven, porque está el riesgo de quedarse infinitamente, ¿sí? Si uno no lo ve. Sí, no quedó clara la conclusión final. La conclusión final, Lorena, y volviendo a lo de Diego, yo acá, Diego, lo que hice fue factor común. ¿Sí? Hice factor común x a la 10. Se me cancelaron los x a la 10, y acá lo que me queda es un 1. ¿Sí? Cuando yo cancelo un número con otro, un cociente, el resultado es 1. ¿Sí? Entonces 1 sobre 1 más 1 es un medio. Y ese es el resultado. Y lo que concluíamos de esta parte, ¿sí? Es que en caso de existir, el límite vale un medio. En caso de existir. Pero recién hicimos los radiales y habíamos dicho que en caso de existir el límite valía 0. Entonces, por un lado tenemos, en caso de existir el límite vale 0. Y por otro lado tenemos, en caso de existir el límite vale un medio. Bueno, entonces lo que podemos concluir es que el límite no existe. Porque es imposible que si existe valga 0 y un medio a la vez. ¿Se ve? Eso es una contradicción. Entonces, demostramos, por contradicción, por absurdo, que este límite no existe. ¿Sí? Porque no se cumple la unicidad. Yo tengo un camino que vale 0, otro camino que vale un medio. Listo, el límite no existe. ¿Sí? El método se puede usar siempre, Horacio. Fíjate el apartado de la nota de clase que dice límites fuera del origen, porque ahí hay que tener un cuidado con qué caminos utilizamos. ¿Sí? Si el límite tendiera a 1, 4, tendríamos que usar caminos que contuvieran al punto 1, 4, ¿sí? Que pasen por el punto 1, 4, lo cual es bastante intuitivo geométricamente. Leanlo de la nota de clase, creo que les va a quedar claro. Si no encontramos el resultado en estos 6 métodos,
No, siempre existe forma de resolverlo, ¿sí? Siempre existe una forma de resolverlo en los ejercicios que les vamos a dar a nosotros. Obviamente existen otros métodos que no estamos viendo, pero no les vamos a poner ni hay ningún caso en la guía que no se pueda resolver con los métodos que vimos hasta ahora, ¿sí? Entonces, si no lo encuentran al dar toda la vuelta, se equivocaron en algo y tienen que volver a empezar, ¿sí? La respuesta de la guía Catalina debería decir que el límite polinómico da un medio. Si no dice eso, el resultado no está demostrado y por lo tanto hay un error. ¿Sí? No existe justamente porque probamos una forma polinómica y no nos dio. Bueno, quiero avanzar porque nos queda poco tiempo, ¿sí? Y tenemos que avanzar. Yo hoy encima me tengo que ir a la una puntual. Así que vamos a hacer el ejercicio 2A. ¿Sí? Tenemos el límite cuando x tiende al 0, 0, esto lo digo porque me lo acuerdo, creo que era de x por y, raíz de x cuadrado más y cuadrado. A ver. Sí, xy, raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Bien. Queremos demostrar, vamos a ver la parte de ramas, sí, sí, la idea de hoy es ver un poco eso. Nos quedan 5 minutos, vamos a ver si podemos hacer este y el B, y después retomamos. Continuidad. Habíamos visto la condición de continuidad que era que el límite cuando xy tiende a b de f de xy sea igual a f de ab. ¿Sí? Esto era la condición. ¿Sí? Entonces lo primero que hacemos es calcular f de ab. F de AB, en este caso, el punto es el origen, ¿sí? Es donde estamos analizando, y entonces tenemos que calcular F de 0, 0. ¿Sí? ¿Y esto qué nos da? 0 por 0 sobre 0 más 0, esto no existe. ¿Sí? ¿Se ve? Porque 0 sobre 0 me da. Entonces, yo no puedo hacer esa división. Esto se escribe estrictamente como no existe F de 0, 0. ¿Sí? Hay pocos análisis. Dale, voy a escribir un poco más grande. ¿Sí? Lo que teníamos era, en este límite, esta era la condición de continuidad, y es que el límite de la función cuando x y tienden al punto de análisis sea igual a la imagen de la función en el punto de análisis. ¿Sí? Esto es una F horrible que hice yo ahí. Una F. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago es calcular la imagen de la función en el punto, porque tiene que existir. ¿Sí? Y calculo, y me da que no existe, porque 0 por 0 sobre 0 más 0, estoy dividiendo por 0, ¿sí? Entonces no puedo dividir por 0. El 0, 0 no forma parte de lo que se llama el dominio natural de esta función. El dominio natural de esta función tiene que necesariamente excluir el 0, 0 porque no se puede dividir por 0. ¿Sí? Entonces el dominio natural excluye todas esas operaciones que no se pueden hacer por restricciones matemáticas, que vimos en la primera parte, en el TP2, cuando vimos dominio. Entonces no existe esto. Y por lo tanto, la función es discontinua, f es discontinua en el origen. En el origen, que es lo mismo que decir en el punto 0, 0. ¿Sí? Es discontinua. Uno se podría preguntar si esta discontinuidad es esencial o evitable. Para eso, Camila, deberíamos calcular el límite y ver si el límite existe o no. Si el límite existe, era evitable. Mientras que si el límite no existe, la discontinuidad era esencial, porque no se puede salvar. Vamos a ver, esto no lo pide el ejercicio, creo, si lo pide, bueno, genial,
lo que vamos a hacer es ver si la discontinuidad es evitable o no. No porque sea particularmente relevante, pero sí para engancharlo con el ejercicio que viene. Entonces vamos a calcular el límite cuando xy tiende al 0, 0, ¿sí? De xy sobre x cuadrado más y cuadrado, todo esto a raíz, ¿sí? Y yo no sé si ustedes se acuerdan, pero había un acotado, ¿no? Había un acotado que era y sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Esto que está acá, ¿se ve? Esto está entre -1 y 1. Se demostraba ese, yo les di el acotado. Mientras que esto que está acá, que es la x, ¿a qué tiende? A 0. Y entonces lo que tenemos es infinitésimo por acotado. Y el resultado es 0. Y esto queda demostrado, ¿sí? Esto es un método de demostración, el infinitésimo por acotado. Tengo un infinitésimo, tengo un acotado, listo, el límite da 0. ¿Sí? No me voy a detener mucho en esto porque lo vimos en la clase pasada, cualquier cosa lo repasan. ¿Sí? Antes de la raíz hay un más que lo pueden obviar, no importa el más. ¿Sí? Es un más. Bueno, entonces el límite nos dio 0. Entonces el límite existe, ¿se ve? El límite existe, lo que no existe es f del 0, 0. Y como f del 0, 0 no existe, esto es discontinuo. ¿Sí? ¿No tenía que estar al cuadrado? Pregunta Felipe. No, tenía que estar al cuadrado si no estaba la raíz en el denominador. Después repásatelo. ¿Sí? Entonces, lo que vemos es que la función es discontinua. Decimos a veces que presenta una discontinuidad en el 0, 0, pero esta discontinuidad es evitable. ¿Por qué es evitable? Porque si yo redefiniera la función de manera tal de decir, bueno, en el f del 0, 0